Bienvenidos a Conversaciones Diversas. Esta semana tenemos una historia interesante. Él es escritor, es periodista, es comunicador. Presentó su libro con nosotros aquí, se llama El Tragadero. Vamos a conocer su historia, la historia de Marcos Leyes, que además no solo que nos contó en su historia como escritor, sino que además también repasamos todo lo que quiere ser en esto, que está empezando a construir en la pluma. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Conversaciones Diversas. Esta semana vamos a estar conversando con Marcos Leyes, que ya lo saludo. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por darnos este espacio de tu tiempo, que hoy es oro el tiempo, Marcos. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, Amelia, y un placer estar aquí en el programa. Y bueno, como bien decís, el tiempo apremia, si bien lo tenemos que hacer muchas veces remoto hoy en día, pero parece ser más etéreo aún de lo que es habitualmente. Tal cual. Bueno, un placer que podamos charlar de todo. Bueno, la temática tiene esto, ¿no? Que por eso se llama Conversaciones Diversas, hablar de lo diverso. Queremos conocer, ¿de dónde sos, Marco? ¿Cómo llegaste acá? ¿A Resistencia sos de acá? ¿Estudiaste criado y malcriado, como se dice? Así es, nacido y criado en Resistencia, Chaco. Nací el 13 de noviembre del 80, así que en breve lo digo a mis 40. Fui a la escuela número 2. Te agarran los 40 en plena pandemia. En plena pandemia, pero bueno, como todo escorpiano, vamos a sobrevivir a eso, vamos a hacer algún conjuro para sobrevivir y pasar adelante. Fui a la escuela número 2, después a la antigua Comercio 8, donde terminé en el año 98. Y ahí ya sabía lo que quería hacer de mi vida, básicamente, digamos, que quería. Qué bueno eso. ¿Y qué querías hacer de tu vida? Qué bueno, porque uno, hay en un tiempo en la vida, por lo menos es lo que sucede en la normalidad, no sé si a todos, pero en la normalidad sucede que a veces uno está atravesando el último ciclo de secundaria y está pensando, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Y cómo esto? ¿Qué quería hacer? Mira, yo tenía muy en claro desde promediando la adolescencia, 12 años, 13, que quería dedicarme al periodismo. Eran otros tiempos, era otra la historia, como decía la canción, y no había tantas opciones. Aquí solamente teníamos como carrera de grado la licenciatura en Comunicación Social de la UNE, pero yo no quería estudiar Comunicación Social porque no era el ámbito en el que me quería dedicar. Quería el periodismo. Claro. Y bueno, no había. Entonces hubo un periodo, un interregno en ese año siguiente al que termino la secundaria, que cursé un año de ingeniería en sistemas. Otra de mis, Qué bueno. Sí, otra de las cosas que me gustaban. Era bastante raro, digamos, porque fue mi primer contacto con lo que eran las ciencias duras, propiamente. Totalmente, y la investigación, porque la ciencia dura no solo es apretar botones, sino también pensar e investigar cómo funciona. De otra forma totalmente distinta. Yo me crié entre libros. Básicamente, desde muy chiquito leía, pero era o libros de historia, no sé, geografía y los libros de narrativa de todo tipo. Y entonces llegar a la UTN con esa estructura totalmente contraria a la que yo venía formado o en la que venía imbuido, fue un golpe, digamos, un golpe que me mostró otra faceta de la vida. Estuvo bueno, pero no era mi lugar, básicamente. Entonces hice un año, aprobé varias materias, hice... ¡Qué chico aplicado! No, sí, incluso promocioné análisis matemático, de todo. Me decían, ¿Cómo hiciste? Bueno, no sé, ¿cómo hice? Claro, la pregunta sería, ¿cómo hiciste? Digo, periodismo con matemática, que de hecho, para mí, yo hasta el día de hoy sostengo que no va, porque yo no sabría hacer un cálculo matemático.
porque no sé, uso otras herramientas. Sí, viste que son los misterios de la vida. Pero bueno, ya cuando llegaba, era mediados de noviembre del año 99, me di cuenta que no tenía más sentido remar ese bote y dije, basta. Literal, me levanté, dejé el lápiz, me levanté y ese lápiz permaneció en el mismo lugar sobre el libro abierto hasta marzo del año siguiente, cuando empecé la carrera, la de periodismo. Y entonces empecé a averiguar, me enteré que en ese momento la Cuenca del Plata había abierto en ese mismo año la licenciatura en periodismo. Fui y bueno, averigué y coincidió, viste, se alinearon todos los planetas y pude hacer la carrera. La hice de un tirón, me encantaba lo que caía en las manos, era joven y curioso, sigo siendo curioso, ya no tan joven, y leía todo y la verdad que tuve compañeros y compañeras muy interesantes. Éramos un grupo reducido con profesores que eran excelentes realmente y bueno, de ahí en más me recibí terminé de cursar en el 2003, hice mi tesis. Y después ya y ahora estás empecé. acá. Y ahora llegué y ahora acá. estás acá porque estás por una razón, porque el universo, hablaste del universo y yo soy muy fan de que el universo conspira siempre a nuestro favor. Y además esto, ¿no? De que cuando tenemos ganas y le ponemos toda la garra desde nuestro ser, sale lo mejor. El universo te llevó a esto de la lectura y demás y empezaste como a indagar también, digo, periodismo de investigación en principio. ¿Cómo fuiste, por dónde pasaste en esa etapa como para llegar a esto que vamos a presentar en un ratito? Vamos a estar hablando de lo que significa tu primer libro. Así es. Mirá, no sé cómo llegué acá. Yo calculo que también por esas cosas, esas sorpresas que te guarda la vida, siempre tuve en claro que no me gustaba me gustaba mucho el deporte, pero no el periodismo deportivo, ¿viste? Es ese martillo sencillo de que el periodismo es deportivo. Exacto. Digamos, pero hay bueno que totalmente, hay bueno para reconocer que capaz que coincidamos acá en esto del periodismo deportivo. Las crónicas que hacen los periodistas deportivos, tanto de gráfica como de televisión también, por supuesto, es increíble. De verdad es increíble. Creo que deberíamos tener todos los comunicadores una especialización en esas crónicas. El relato que hacen, lo minucioso que son al contar cada detalle. Son muy pocas las personas que logran eso. Sí, totalmente. Yo rescato de eso. Hay, por ejemplo, un periodista al que yo admiro, que es Ezequiel Fernández Mures, hace periodismo de investigación en el ámbito deportivo, digamos, y es excelente. Yo les recomiendo que lo googleen, hay decenas de textos de él, son excelentes porque siempre busca el lado B de la historia. Vincula mucho al hecho en sí, con la historia, con la política, con la economía en muchos casos, así que es muy interesante. Y te decía, bueno, siempre tuve claro que no era ese mi ambiente y me gustaba mucho más lo político, lo policial, y ahí empezó, creo, a gestarse cuando puedo empezar a desarrollar la parte policial y las crónicas policiales en Diario Norte, que fue el primer diario en el que trabajé. Se me abrió un mundo nuevo, digamos, bueno, tener una visión muy abarcativa, permitirme jugar con el lenguaje en el sentido de experimentar con las palabras, armar historias interesantes, buscarle el costado de interés al hecho y narrarlo de una forma que sea atractiva. Si bien obviamente esto, lo atractivo en el interés periodístico, obviamente hay una muerte o un accidente, bueno, pero el interés periodístico, buscarle el lado atractivo, contarlo de una forma interesante, se volvió todo un ejercicio. Y allí comenzó. Escribir es un ejercicio, ¿verdad? Sí, escribir es... vos no podés pensar en escribir un cuento si antes no escribiste una oración, o no puedes empezar a escribir una crónica si antes no escribiste una noticia de 2 párrafos. Es así sencillo, y ese ejercicio es como querer correr una maratón sin jamás querer haber entrenado antes.
sí o sí lo tenés que hacer, sí tenés que ir pasando por todas esas etapas, equivocándote, haciendo textos que son horribles, después de a poco vas mejorando. Los primeros creo que cuando uno empieza a trabajar en eso, te encontrás con esto escribí, por Dios. O mirás los textos que escribías en la facu, ¿viste? Exacto, no puede ser que escriba ¡Qué horrores! Bueno, pero todas esas cosas son enseñanzas y que me dejaron esa parte del periodismo, de la crónica, de la investigación, del relato de los hechos, después también en la parte política que hice en La Voz del Chaco, me fueron dando estas herramientas del lenguaje para poder empezar a abordar los cuentos y la literatura narrativa. Pagá con los nuevos medios electrónicos del Nuevo Banco del Chaco y olvídate del efectivo. Te va a cambiar la vida. Podés ganar 1 millón de pesos. Tus operaciones por Home Banking suman chances para participar en los sorteos de 50 premios de 10.000 pesos y un premio final de 1 millón de pesos. Nuevo Banco del Chaco. Ahora más que nunca, este es tu banco. Y cuando dejaste todo eso, digo, no es que lo dejaste, pero fuiste pasando por etapas y bueno, hoy te encontrás haciendo comunicación institucional, haces periodismo claramente judicial desde ese lugar, pero también estás, por lo menos lo que vemos desde afuera, los que te conocemos, estás plantado desde un lugar donde podés ver, ser objetivo, esto que hablábamos hoy también fuera del aire, objetivo en muchas situaciones y ponerle esta cuota que tiene que ver con la crónica emocional, ¿no? Cuando se cuentan historias, cuando se puede meter dentro de la comunicación institucional y periodística, ¿no? Sí, mira, las vueltas de la vida. Yo no quise estudiar comunicación social y terminé haciendo comunicación institucional, ya sé, bueno, por suerte, la verdad que es un lugar hermoso para estar el Poder Judicial, porque te brinda, si lo sabes utilizar, te brinda acceso a un montón de cosas que son realmente muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista periodístico. Hace 10 años y medio que estoy en la oficina de prensa del Superior, entré por concurso y la verdad que hay mucha información que se cuenta, mucha información que quisiéramos dar, pero no podemos porque hay que respetar los tiempos de los procesos judiciales. Pero estas historias que vos comentás, este tipo de relatos de color que existen y muchos, es muy lindo. Me acuerdo lo más reciente antes de la pandemia, fue a finales del año pasado, una entrevista en profundidad que hice a un matrimonio que había adoptado a una adolescente y bueno, los entrevisté en video, fue obviamente una entrevista filmada, dura, no sé, 45 minutos creo la entrevista, es realmente muy muy interesante porque me fui más por el lado humano, de qué sentían, totalmente. Cómo era la convivencia, cómo era el día a día, cómo asimilaba ella su génesis y su presente, digamos, ella sabe que es adoptada. Su lugar de acogida, digamos, claro, en ese momento. Y ellos cómo se sintieron al recibir a una persona que ya estaba básicamente formada, digamos, que si bien era adolescente, su personalidad estaba casi construida con lo bueno y lo malo que traía del pasado. Claro. Realmente muy, pero muy interesante. Y aparte de esto, bueno, poder hacer informes sobre distintas actividades que se realizan o informes estadísticos y demás, esas cosas que sigo vinculando la matemática. Tal cual, ahí te sirvió la matemática. Sí. Es una cosa, estaba pensando, ¿no?, en eso, cómo también fue cambiando esa visión de la comunicación institucional desde el Poder Judicial y hablando, ¿no?, lo que sucede aquí en la provincia, que tiene hoy una mirada, una impronta distinta. De hecho, se abrió, bueno, la diplomatura en comunicación judicial, creo que muchos hemos aprovechado esa instancia
aún, fíjate vos, que creo que también en eso vamos a coincidir, que inclusive no se han quedado ahí, siguen haciendo capacitaciones, porque claro, eso ya quedó de alguna manera obsoleta porque era en otro tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves ese crecimiento también y que podés hacer tu aporte, ¿no? Y fue hace 3 años esa capacitación que la abrimos para toda la provincia, y también de varias provincias vecinas vinieron colegas. El objetivo básicamente fue poder hacer una traducción, mejor una traslación del texto jurídico, del texto más duro, claro, a un texto comprensible. Nosotros, por ejemplo, en el área, la política de trabajo que tenemos es que todo lo que hacemos, todos los trabajos que realizamos, sean escritos o audiovisuales, sean comprensibles por una persona que tenga formación secundaria. Claro. De ahí para arriba, esa es la pauta que tenemos. Entonces, sin perder el aspecto técnico. Totalmente, sin perder el objetivo, que tiene que ver con la comunicación propiamente, ¿no? Tratamos y el para afuera. Exacto, tratamos de allanar el lenguaje para que sea comprensible, porque de nada, no estás haciendo comunicación si entregas un mensaje que no se entiende. Estás haciendo todo lo contrario, estás haciendo el Malaquías del nombre de la rosa, hemos guardado el secreto y evitando que se entienda o que se vea eso que está ahí. Entonces, nuestro objetivo es el contrario, que se acceda a la información, que se comprenda lo que se dice, que se comprendan las resoluciones y que sean accesibles para cualquier persona, digamos, que esté interesada en conocer qué hace la justicia. Qué lindo. ¿Te gusta eso? Digo, pensando también en este tiempo que vas recorriendo, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Añorás quizás esto que hacían en el reporte diario? Porque en una gráfica es distinta, inclusive hasta la rutina laboral es distinto, porque a veces podés estar un día y medio quizás con una nota, pero porque le dedicás a la investigación, le dedicás al contenido, no es simplemente escribir, a veces eso, no sé, ¿cómo te llevas con esa? ¿O es dual a la vez? Hay días que extraño y hay días que no. Es otro. Me acuerdo viste que siempre se dice que el pasado nunca trae lo malo, siempre cuando añorás es lo bueno, digamos. Sí, obvio, siempre tiene que ser así. Que la memoria suprime lo malo. Entonces digo, uy, qué bueno estaba, pero después me acuerdo muchas cosas malas que pasaban o que no me gustaban y digo, no, está bien. La verdad que el trabajo actual me gusta porque es un desafío. La comunicación judicial es un desafío, te plantea todos los días tener que mantenerte centrado, no salirte de, como vos decías, es información comprensible, pero es información, no es emoción, no hacemos crónicas, somos informes. Tal cual. Entonces no podemos adjetivar, no podemos calificar, las descripciones tienen que ser lo menos subjetivas posibles. Y por ese lado es un desafío, la verdad que a mí me gusta mucho siempre me gustó la parte judicial ya desde fuera del Superior Tribunal. Claro. Y bueno, ahora más. Obviamente sería hipócrita si te digo que no extraño hacer investigaciones a fondo, buscar, meter la cuchara ahí donde nadie quiere que entre y estar siguiendo una fuente, una nota, un tema. Buscar el contacto, hacer cosas difícil. Que no se pueden encontrar en cámara para conseguir información. Y bueno, claro, todo eso sí, trabajar. He tenido compañeros que realmente es un placer haber trabajado con ellos. Menciono los diarios en los que estuve porque fueron los que más tiempo me desempeñé, que fueron en el norte y en La Voz del Chaco, donde realmente hay gente con la que yo hasta el día de hoy sigo siendo amigo de ellos, nos juntamos habitualmente y ha sido un gusto para mí estar trabajando con ellos y aprender, casi siempre aprender yo de lo que ellos hacían. Totalmente, y que de eso se trata, me parece, ¿no? Vinimos a aprender, todos los días se aprende algo nuevo y está bueno. Cuando uno dice, y dice el periodista te debe preguntar, también debe preguntar y debe aprender, debe dejarse enseñar también, ¿no? No tener no ser mezquinos, ni ser tampoco negacionistas, decir no, yo ya sé, me parece que va por el otro lado, aprender todos los días un poquito está genial. Sí. ¿La familia cómo viene ahí? ¿Gustó que haya entrado por ese lado y que haya abandonado la ingeniería? Ellos siempre me dejaron a mí hacer lo que me gustase, básicamente. Desde chiquito obviamente me dieron algunas pautas de lo que mis papás consideraban
lo bueno para mí, Claro. pero ya una vez en que nunca me dijeron qué tenía que leer, qué libros tenía que leer, qué libros no tenía que leer. Cuando yo les dije que quería estudiar ingeniería, me tiraron para adelante, me dijeron, pensalo bien, es ingeniería, tampoco es... Te compraron todos los sí. libros de ingeniería. No, me compraron un solo libro y gracias a Dios Y porque... después me lo miran así y están de apoyar. Lo terminé, no, se lo regalé después a un amigo que estudia ingeniería y que estudió también y se lo dejé para que lo haga él porque yo jamás iba a poder entender lo que pasaba ahí adentro, digamos. Ellos siempre, la verdad que tengo que reconocer que mi familia siempre me apoyó en todas las decisiones que tomé y me acompañó cuando las decisiones no fueron buenas, Claro, digamos, pero sí. me acuerdo de algo que tengo muy patente, que fue el día que cumplí 18 años, mis papás me dijeron, bueno, de ahora en más, sos adulto, responsable de tu vida, nosotros te vamos a llevar sin cita, pero si vos tomás las decisiones y te haces cargo de lo que decidís. Tal cual. Yo tengo que agradecer eso realmente, porque ellos nunca se metieron ni con mi forma de pensar, ni con mi forma de decir, ni con nada. Solamente me aconsejaban, me decían, nos parece bien, nos parece mal tal cosa, pero después la última palabra siempre estuvo en mí. Entonces eso es algo muy bueno, porque conozco muchas personas a las que no le pasó eso. Claro. O que no tuvieron la contención que gracias a Dios tuve. Lo que sí agradezco de ellos es que me constantemente a todas las cuestiones que yo tenía, por ejemplo, los gustos por la lectura y demás, ellos incentivaban y me ayudaban. Obviamente no tenía 12 años, menos, tenía 8 años, 7. Claro. Y quería leer. ¿Y te acordás de que leías a los 12, a los 7, a los 8? Sí, por supuesto. Mira, lo primero que leí, que tengo memoria, eran los libritos de Elige tu propia aventura. Apenas empezaba a leer, tenía 7 años, no sé, ya no me da tanto tiempo. Eso era lo primero. 40 años. Exactamente. Ayer, nada más, un suspiro, finales de los 80. No se había estrenado Volver al Futuro 2, creo, imagínate. Y empecé a leer eso una vez que ya estuve más ducho en el tema. La biblioteca de la escuela tenía un montón de libros de ficción. Qué bueno. Y tenía una colección enorme de Julio Verne. Yo me sacaba todos los fines de semana, todos los viernes, un libro de Julio Verne. Había muchos que eran ediciones para chicos, obviamente, no eran los libros de 300, 400 páginas, pero para un chico un libro de 180 páginas, 190 es un desafío. Los leía, llegó un punto que en quinto grado, sexto grado, me quedé sin libros de ficción para leer en la biblioteca. Y las bibliotecarias, que se habían sacado la duda de que yo realmente leía, porque obviamente entregaba y me hacían preguntas sobre la historia, el libro, me regalaron un libro de Verne. En homenaje a eso, está firmado, lo tengo guardado en mi casa, obviamente es una perlita, tiene una dedicatoria, porque ya me había leído todos los libros de la escuela. El que me acuerdo que me abrió la cabeza, eso de los primeros que leí, fue Viaje al centro de la Tierra. Y ahí en más la literatura fantástica de ciencia ficción se apoderó de mí directamente. Después también lo leí a Horacio Quiroga, y lo que quedaba de mi buen estado mental se siguió trastocando. Y después cayó en mis manos Los crímenes de la calle Morgue de Poe, y eso fue un libro del que ya no tuve retorno, digamos. Después de eso ya dije, yo quiero seguir leyendo todo lo que pueda. Me acuerdo El pozo y el péndulo, que fue uno de los primeros relatos del libro, que creo que lo abrí, como son una serie de cuentos, abrí, miré el índice, qué título me llamó la atención, vi ese y fui y lo leí. Y después hay un montón de autores, la verdad que después de eso vinieron un montón, pero en esa época inicial era, ya cuando fui más adolescente, Isaac Asimov en la ciencia ficción, pero ya eran libros más voluminosos, 600, 800 páginas, ya era una cosa más amplia, digamos, más vasta. Pero esas fueron mis lecturas iniciales, digamos, que pasaba horas y noches y fines de semana y veranos leyendo desde siempre.
Pagá con los nuevos medios electrónicos del nuevo Banco del Chaco y olvídate del efectivo. Te va a cambiar la vida. Podés ganar 1 millón de pesos. Tus operaciones por Home Banking suman chances para participar en los sorteos de 50 premios de 10.000 pesos y un premio final de 1 millón de pesos. Nuevo Banco del Chaco. Ahora más que nunca, este es tu banco. Curioso desde niño, por lo que me estás contando, y esto que tiene que ver con, bueno, nombres, autores, Bernie por un lado, cuentos que después pasaron a ser narrativas de 300 páginas. Y hoy, ¿cómo empezás o cómo elegís en todos esos libros que fuiste? ¿Tenés algunos predilectos, algunos más leídos que otros? Y en esto lo voy a citar propiamente, que a mí me parece fantástico, ¿no? Oscar Wilde decía que en uno de sus tantos relatos que tiene, que también es discutible en lo que escribió él en su espejo de su realidad, es un genio, tal cual. Y discutible. Esto, ¿no? De que somos nuestros propios actores y el que escribe o el que narra tiene que verse personificado también un poco en eso, digamos, ¿no? En su reflejo. No sé si era porque tenía un súper altruismo y un poco divo, tal cual, y un ego especial, ¿no? Absoluto. Se quería mucho. Digamos que bastante. Tenía amor propio, no le faltaba. No, sí. Pero por eso también tenía su parte altruista, digamos. Tenía eso. Sí. Pero primero él. Segundo él y antes que nada él. No sé si coincido, no digo que esté mal. En mi caso, cuando escribo, no siempre me veo identificado. Hay veces que sí, que tomo experiencia para los cuentos. Pero otras me gusta escribir cosas sobre personajes que son totalmente opuestos a mí. Porque ahí está el desafío. Es muy fácil, es sencillo escribir con algo que uno empatiza. El desafío también está en escribir cosas, historias, describir personajes, situaciones con las que uno no empatiza. Claro. Descubrir, me parece que también vas como... Te esforzás porque no solamente es descubrir hasta dónde puedes llegar, sino también esforzarte, esforzar tu pluma, decir... tu teclado en claro, este caso. Sí. Me gusta más la pluma, no sé, queda como más. Vamos a romantizarla en la narrativa. Dale, vamos a forzar tu Porque pluma. te voy a preguntar también después de esto que me estás contando, ¿cómo iniciaste esto de empezar a escribir vos, más sacándote lo periodístico, ¿no? Sí. Pero terminame con esto que me interesa. Yo creo que el desafío está, y hay un montón de autores que conozco que lo han dicho, hay otros que no, que obviamente que sus textos trascienden y transmiten lo que piensan, qué sé yo. Hay una de mis autoras favoritas del siglo XX que es Ayn Rand, que es una norteamericana, que para mí es genial la forma que tiene de escribir, de narrar. Son historias extensísimas, libros de 1000 páginas, 1200 páginas, 900, estamos hablando de novelas voluminosas. Ella transmite su forma de concebir el mundo, la política, las relaciones humanas, todo en cada palabra que pone en el libro. Ha tardado 4 años solamente en desarrollar las fichas de sus personajes, ¿verdad? Entonces, para que se adapten a lo que ella quería que ocurra. Y hay otros que son libres y se dejan que la pluma corra. El caso, menciono a nivel internacional, Stephen King, por ejemplo. Sí, totalmente. Donde él dice, yo no sé, yo me siento y escribo, ya no sé qué pasa. Pero de hecho son guiones de televisión, son guiones de películas, son guiones de bestseller, digamos. O sea. Y acá en Argentina, uno de mis autores favoritos, diría que el autor favorito de Argentina es Alberto Laiseca. Es un genio, falleció hace un par de años, se lo conoce mucho, trascendió en la cultura popular por esos cuentos de terror que contaba en ISAT a finales de la década del 90, pero es un escritor que, fiel a lo que él cree, escribe como cree y no tiene temor al qué dirán, porque sus libros están cargados de sexo, de violencia, de esoterismo, de hay todo. Una imaginación. Es una imaginación, es el género del realismo delirante que él ha creado. Él se autoadjudicó. Frank Kafka es muy parecido en ese sentido.
en sus narrativas también. Digamos. Claro. Tiene una magia interesante. Le recomiendo a ustedes, perdón, si Claro, Mira, me llama la atención ese, ahí, parece una Biblia pequeñita, pero no es una Biblia certificada, digo, es una Biblia de, ahí la anotación. ¿Qué anotamos ahí? Acá hay ideas de text, de posibles cuentos, historias, bueno, algunas anotaciones financieras de mi vida, canciones, un poco de todo. Ya vamos a entrar también en eso, ¿eh? Pero hay una, mirá, cumplí, eso. Para que vean, certifico que es así, cumplí con la tarea que me pidió Amelia y me hizo una lista de... La verdad que he leído tanto en la vida que si no hacía una listita de lo que a mí me gusta, y yo diría, claro, esto es lo que más No aprecio. te quisiste olvidar y lo anotaste, sí que eso está genial. Mira, mencioné a varios de los autores y autoras, Asimov, Verne, Lovecraft, Horacio Quiroga y Alberto Leiseca aquí en Argentina, Eco, Forsyth, Le Carré, ya estos saliendo de la ficción, son thrillers políticos, Arthur C. Clarke, un escritor de ciencia ficción que es fabuloso, Ayn Rand, Huxley, Wells, Orwell, Dostoyevsky, al que amo, admiro y para mí es genial, es lo máximo. Tal cual. Mucha filosofía también hay ahí en Thors. Por supuesto. Olaf Stapledon, Stanislav Lem, Sábato acá en Argentina también, esa literatura oscura, esa escritura densa por un momento que uno dice basta, digamos, basta de tanto pesimismo, pero bueno. Y después mencioné 2 cuentos que me marcaron, puse 2 cuentos, uno que ya te lo dije, el bloque anterior, que era El Pozo del Péndulo, y el otro es La Última Pregunta de Isaac Asimov, que fue el primer cuento que leí de Asimov. Era también muy pequeñito, no era pequeño, era adolescente. Y me acuerdo que llegó, no sé ni cómo, en una de esas revistas de ciencia que había hasta finales de los 90 y estaba el librito con la selección de cuentos y ahí estaba La Última Pregunta de Asimov. No les voy a spoilear, búsquenlo, ya está a esta altura disponible en internet, La Última Pregunta, y es genial. Y después en los libros que te puedo mencionar, Viaje al Centro de la Tierra, Los Sorias, Crimen y Castigo, que Crimen y Castigo, qué bueno. leerlo obligadamente. Clásico además. Clásico de Dostoyevsky. Además. La saga de la Fundación de Asimov, que son una trilogía originalmente, después se amplió y terminaron siendo como 7 libros, más una veintena de libros anexos que él escribió, que es genial. También Cita con Rama de Arthur C. Clarke, 1984, Mundo Feliz, El Jardinero Fiel. Y un libro que a mí me gustó mucho, que es Luz de Otros Tiempos, que es el único autor que repetí, que es Arthur C. Clarke. Este libro lo escribió en coautoría con Stephen Baxter y es realmente muy bueno porque se escribió a mediados de los 90, pero es muy aplicable lo que ocurre allí a lo que pasa ahora en cuanto a la pérdida del anonimato de las personas y esto de que la vida privada y la vida íntima dejan de existir. Lo público y lo privado. Exactamente. Y me parece muy interesante. No en este caso por las redes sociales, por otro fenómeno que ocurre. Lo voy a tomar no leí nada de él, así que lo voy a tomar como tarea para lograr. Era algo de lo que quería mencionarte, digamos, pero está genial. Y de los clásicos así, digo, los clásicos pensando en que a veces inclusive en el secundario nos dan ciertos títulos. Bueno, lo nombraste a Horacio Quiroga, claramente. Pero no sé, se me viene Mujica Lainez, se me viene también pensando en... a mí, por ejemplo, de Mujica me encantó. De hecho, cada tanto suelo volver a releer El Unicornio. Me encantó, me pareció fantástico. Mira, yo tengo un defecto severo, que es que no he leído un montón de cosas y entre esas las que me decían que tenía que leer. Siempre fui bastante rebelde en ese punto, aunque no parezca. Pero nos pasa a todos los seres humanos, somos un poco así. Cuando me decían, tenés que leer esto, o tenés que mirar, y menos lo leía. Claro. Así me perdí un montón de cosas geniales, pero siempre tuve ese costado de que no me gustaba que me impongan lo que tenía que leer, o en lo que tenía que creer, o la postura que me parecía que era la correcta, o que, no a mí, lo que más le parecían que era la correcta, digamos. Entonces, en ese punto, hay muchísimos clásicos que no he leído. Hay otros que sí, pero hay muchísimos que no he leído, otros intenté. Fuera de aire decía El Quijote, lo intenté 5 veces y no pude. Me resulta ya un idioma español, pero es un idioma en sí mismo tan arcaico, tan desconectado de lo que
de lo que hoy somos, hoy, sí, claro, totalmente. Lo que hoy somos, que siempre, desde la primera vez que traté de leer El Quijote tenía 13 años, lo retomé como 10 años después y así, y no pude. Hubo otros casos que sí, de adolescente no le encontraba el sabor a Borges, por ejemplo, y después lo leí cerca de los 20 y ya fue otra cosa, por supuesto. Claro, sí. Es genial, digamos. Cuando comprendí la ironía de sus textos y la profundidad, fue otra cosa y un mundo genial. Y agradezco que haya caído otra vez en mis manos después de ese primer rechazo. Totalmente. Pagá con los nuevos medios electrónicos del nuevo Banco del Chaco y olvídate del efectivo. Te va a cambiar la vida. Podés ganar 1 millón de pesos. Tus operaciones por Home Banking suman chances para participar en los sorteos de 50 premios de 10.000 pesos y un premio final de 1 millón de pesos. Nuevo Banco del Chaco. Ahora más que nunca, este es tu banco. Me pasó algo muy parecido con Borges, y este año, particularmente en la Feria del Libro, que hace poquito estábamos celebrando, la Feria del Libro Provincial, esta digital, que verdaderamente fue un éxito, porque mucha gente después se conectó, empezó a preguntar si quiénes iban a estar, se interesó por eso. Y en una me tocó particularmente entrevistar al biógrafo de Borges. Y descubrí un Borges distinto. Tenía como cierta cuestión de que leí cosas de él, pero no leí libros completos enteros. Entonces me parecía por ahí también un poco esto, ¿no? No quiero decir rechazo, porque no era rechazo, pero no era como que no encontraba el sentido para la lectura. Y descubrí cosas interesantes, eso que tiene de lo absurdo de él, que de hecho filosofaba mucho, ¿no? Tenía mucho, valoraba, en su narrativa estaba ahí, predominaba más la razón que sobre la emoción de esto que veníamos hablando. Se ve en su pluma eso, ¿no? En su huella. Y después ves lo minucioso de sus palabras. Era un autor que elegía palabra a palabra. Totalmente. Un adjetivo no era igual, una palabra no era igual que otra. Que no era lo mismo decir una cosa que otra, si bien significaba igual, como creo que en uno de sus cuentos hace referencia a eso, que por más que yo quiera decir que es bonito, no digo lo mismo bonito poniendo otro adjetivo que me lleva a la palabra bonito. Es una cosa, de verdad me sentí como, dije, estoy descubriendo otro Borges, amén de otras cuestiones que bueno, el biógrafo habló desde su vida y demás. Pero bueno, lo dejamos a Borges ahí tranquilito y hablamos de vos, que era solamente para compartir esto, ¿no? Hablaste del Nombre de la Rosa, no sé si lo leíste particularmente, o también hiciste como una revisión, porque a veces también hacemos eso, ¿no? Revisiones de lectura, pero no leemos el libro completo. No, sí, lo he leído. A mí Eco me gusta mucho. No lo puse porque salvo un par, traté de evitar los mainstream, digamos, estos que siempre fueron... los leí y algunos me gustaron y otros no, pero mencioné algún mainstream y traté de irme por otro lado, digamos. A mí Eco me gusta muchísimo. Sí reconozco que es una lectura muy compleja. El Nombre de la Rosa, El Péndulo de Foucault, y por mencionar los más conocidos, hay un montón de libros que realmente La Isla del Día de Antes son libros complejos, difíciles para el que no tiene una formación global de la cultura. Eco dice que él escribía para 3 tipos de lectores. Tal cual. El que lee porque le gusta y lee y entiende el significado de lo que ocurre, de la historia. El que medianamente conoce un poco y bueno, se interesa y capta el significado de ciertas cuestiones. Y el lector avanzado que conoce idiomas, lenguas muertas, que conoce muchísimo de historia, de filosofía, digamos, ¿no? De cultura. Bueno, de hecho es semiótico él. Claro, por supuesto. Mucha semiología pone ahí, mucha... Y ahí él decía, yo escribo para los 3. Yo sé que el último de esos 3 es al que quiero llegar, porque es el lector que va a entender realmente lo que yo escribí ahí. Tal cual. Pero él reconocía que existían esos tres lectores. Y de todas formas, así todos sus textos suelen volverse un poco complejos.
muy interesantes pero complejos, ¿no? Es un Borges en otra época. Sí, exactamente. Sí, Para ponerlo. Y voluminoso. Leí El péndulo de la rosa. Me acuerdo que primero vi la película, por supuesto. Claro. La había visto en el 91, 92 y todavía en ese momento yo tenía 10, 11 años, no sabía que existía Humberto Eco, era chiquito y vi Un niño, sí, y vi la película y me encantó la historia, me encantó todo lo que pasaba. Después, más adelante, cuando ya tuve cierto sustento, porque esto es como te decía, uno no escribe una novela un día para el otro, uno no lo lee a Borges o a Eco de un día para el otro. Tenés que haber leído mucho antes para totalmente animarte a eso. Sí, dijo una vez un profesor de que de verdad que yo agradecí mucho por haberlo escuchado y él nos decía antes, ¿no? En el que quien quiera escribir una editorial, que a veces uno lee ciertas editoriales en cualquiera de los medios, ¿no? Sin nombrar ninguno en particular, y se encuentran con relatos que verdaderamente son de una narrativa súper especial, que tienen un contenido de mucha racionalidad, de mucha investigación, de opinión propia, porque de hecho eso es la editorial, no solo la opinión del medio en sí, sino también hay en el medio, en ese sesgo muy pequeñito en donde uno deja entrever la subjetividad, ¿no? Que para lograr eso, para sentirse cómodo escribiendo, y hay que leer mucho. Sí. Hay que haber leído y pasado y tachado y que te pongan el no aprobaste muchas veces. Y lo primero, para lograr verdaderamente este concepto de editorializar algo, ¿no? Lo primero que te dicen en los talleres de escritura es que antes de escribir lees. Es como, viste, claro. Somos un mundo de imágenes. Sí. En Karate Kid, cuando le dicen pule y encera, digamos, claro. Primero practica, lee y después la acción de escribir. Que uno no puede, porque el lenguaje es conocimiento, vos no podés escribir algo para lo cual no tenés las palabras. Si no tenés las palabras que te permiten darle un sentido al objeto que estás viendo, al objeto me refiero a ser un objeto físico o una situación, es muy difícil que lo puedas transmitir si vos no sabés qué decir para describir eso, y la única forma de conocer qué decir es haber leído antes muchísimo, no sé cuánto, pero muchísimo. Mucho antes. Muchísimo. Aparece este grupo, este club, no de lectura, sino de narrativas y a través del Centro Cultural Nordeste que de verdad aprovechamos, invitamos, me incluyo, bueno, este contexto de pandemia por ahí nos dejó como un poco atrás a los que queríamos ingresar este año en estas capacitaciones. ¿Te metiste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por todo esto que querías empezar a investigar qué otra cosa escribir o cómo? ¿Cómo surge esto de empezar a escribir? Mirá, lo conozco al taller, ya lo había escuchado mencionar varias veces y lo conozco a Mario Doldán, que es el profesor del taller, aparte es docente, hace unos 4 años. Y intercambiamos algunas palabras, por redes sociales, le pasé algo de lo que escribí, algo de lo que tenía escrito, y me dijo que estaba bien, pero que necesitaba trabajo. No, básicamente necesitaba trabajo. Está bien, como un puntapié inicial está bueno. Y es pero de lo que hablamos, claro. Hay que recibir el tachón, digamos, para... Por supuesto, y bueno, Mario es un escritor muy reconocido acá, es poeta y también escribe narrativa. Que es la rivalidad mortal que separa a los narrativos de los poetas. Es verdad. Ya lo vamos a invitar a Mario también para que venga aquí. Y va a tener que hablar de esta batalla absoluta e irreconciliable que Tiene existe. muy buena voz cuando lee. Sí. Y bueno, él me invitó, me dijo, vení, sumate, vení con nosotros, y comencé, yo ya tenía la gimnasia de lo que era mantener, viste que en la literatura, lo mismo que en el periodismo, la tensión dramática, mantener la tensión en el espectador o en el lector es fundamental. Claro. Esa cancha ya la tenía del periodismo, pero distinto es hacerlo en el periodismo que hacerlo en un texto de narrativa. Entonces me faltaba el método para poder desarrollar las ideas que tenía o las historias que se me ocurrían. Y eso trabajamos con Mario, fue varios años, hasta el año pasado. Bueno, ya se complicó por el tema de la pandemia y demás, se complicó todo en general. Pero eso fue algo que empezamos a trabajar mucho, a profundizar, releer constantemente. Él
fue el que me dijo, vos tenés que agarrar y escribís, dejás, volvés a leer todo lo que escribiste, dejás, volvés a leer todo lo que escribiste al siguiente punto y así avanzar. Ese es uno de los tantos consejos que me dio, obviamente. Claro. Y así fui puliendo, digamos, y la misma gimnasia de empezar a escribir y de releer lo que escribiste te despiertan nuevas ideas, nuevos enfoques. Muchas veces empezaba una historia y veía cuando estaba a mitad de camino que en realidad la trama se volvía más interesante si abordaba una beta que no la había previsto originalmente. Y eso también está digamos, en la sinceridad de uno como escritor, claro, de decir, bueno, esta idea soltala y anda por otro lado, que es más interesante. Muchos textos terminas de escribirlos y decís, no, esto es horrible, no sirve, no. ¿Te sentiste frustrado en algunos de esos momentos? Sí, por supuesto, en varias ocasiones, porque no encontrás la resolución, no encontrás la forma, la idea está buenísima, avanzaste y llegó un punto en el que no, te das cuenta que no, y ya no hay reparación para eso porque no hay vuelta atrás y queda el texto a medio hacer. Y en otros casos, todo lo contrario. He escrito muchos cuentos largos en una sentada de varias horas, pero después los releí obviamente y los corregí, pero los desarrollé y los amplié, pero los escribí de inicio a fin en una sentada de, no sé, 4 o 5 horas, donde las ideas se fueron acomodando y se cerró todo, y la idea que tenía originalmente la plasmé como venía, digamos. Y es cuando eso ocurre, cuando después, así te haya llevado 5 horas más las correcciones posteriores, o te haya llevado 3, 4 meses elaborar un cuento, la satisfacción que llega cuando vos culminaste eso y lo leís y te das cuenta que tiene potencial, y después lo sometés a la crítica de quienes integran el taller, del profe obviamente, y te dan el visto bueno, está buenísimo. Hay que también aceptarlo y ser valiente cuando les presentás el texto y te dicen no, volvé después porque esto no funciona. Eso también, como decías, es parte, claro, del aprendizaje. Es parte. Las dos cosas son interesantes, obviamente que el ego aumenta cuando vos presentas algo y está bueno y te piden que lo vuelvas a leer en otra ocasión, cuando te das cuenta que un texto ya no, y si ya puede ser que esto de la belleza subjetiva del arte, que a una persona no le guste, que a dos no le guste, ya es más, pero que ya un grupo de personas digan, no, esta historia no tiene sentido, bueno, agarrarlo más del texto, guardarlo y trabajarlo más adelante. Pagá con los nuevos medios electrónicos del Nuevo Banco del Chaco y olvídate del efectivo. Te va a cambiar la vida. Podés ganar 1 millón de pesos. Tus operaciones por Home Banking suman chances para participar en los sorteos de 50 premios de 10.000 pesos y un premio final de 1 millón de pesos. Nuevo Banco del Chaco. Ahora más que nunca, este es tu banco. Bueno, llega después de todo esto Tragadero. Ya está en la calle, ya lo procesaste, ya te pusieron los tachones de no, sí, esto va, esto no. ¿Cómo surge eso después de mucho tiempo claramente que venís haciendo este taller de narrativa y que también tiene una magia el hecho de poder escribir desde otro lugar, ¿no? La verdad que Tragadero es algo que jamás imaginé que iba a existir, digamos. Ni en mis mejores deseos pensé que iba a escribir un libro y menos de cuentos y relatos. Claro. Pero realmente estoy súper contento, digamos, básicamente. Y llegó por impulso de Mario, porque Mario me dijo, ya promediábamos varios años de trabajo, y me dice, vos tenés que compilar las cosas que están buenas de lo que escribiste, hacer una curación, hacer otra curación, dejar lo que vale la pena y sobre eso que vale la pena trabajar. Así que fueron 15 versiones
antes de mandar a la editorial el libro de corrección. Me imagino así, los tachones que habrá tenido para hacer 15 veces antes. 15 versiones que las tengo guardadas en la compu, como cada una de las versiones del libro. Y donde fui, obviamente, pasaba el tiempo y me llevó casi 1 año y medio de trabajo hacer eso, antes de presentarlo a la editorial. Y ahí mismo también, por ahí iba surgiendo algún texto que me gustaba y digo, bueno, aprovecho y lo sumo, porque va a estar bueno que quede ahí en el libro. Y después que lo presenté, Mario, bueno, me dio ese impulso. Hablé primero con Rubén Duc, de Editorial Contexto, al quien conozco hace muchísimos años, y le mostré la idea. Él me dijo que sí. Bueno, primeramente iba a ser una tirada pequeñita porque la íbamos a solventar, la iba a solventar yo, y una parte iba a ir a riesgo él, digamos. Y después surgió esta posibilidad de canalizarlo a través del sistema de mecenazgo del Instituto de Cultura, que realmente es una herramienta muy, pero muy importante y muy valiosa. Y eso me permitió ya tener la certeza de que iba a tener los fondos que yo iba a tener, que también la librería no iba a ir a riesgo de pérdida, que es algo importante porque, bueno, tienen que subsistir. Claro. Y pudimos hacer una edición de 300 ejemplares. Hubo, obviamente, después de esas 15 versiones previas, 3 pruebas de galera que hice con ellos, donde también las correcciones siguieron apareciendo hasta que en la final, bueno, ya 17 previas, la 18ª fue la definitiva, así hubo solamente 2 correcciones. Ana, la correctora de contexto, gracias. Le entregué primero 115, tiene 152 páginas el libro. Le entregué 115 páginas corregidas en el primero, 70 en el segundo, y bueno, ya el tercero, la verdad que todas las correcciones estaban hechas y ya no hubo casi nada que tocar. Pero realmente lo hice gracias al aporte de estas dos entidades del Instituto de Cultura. Qué bueno, porque eso marca también la relevancia y la importancia de poder tener mecenas y poder tener también escritores como vos, joven, emprendedores, y que la cultura chaqueña empieza a tener una mirada especial en eso. Claro, porque es distinto gente como yo, que recién empieza en esto, a otros escritores y escritoras locales que tienen ya una espalda más grande, claro, y que no necesitan estar yendo a ver si le hacen el favor de ayudarlo a publicar. Digamos, ya tienen otro posicionamiento y es más sencillo para ellos, y bien logrado que lo tienen porque han dedicado décadas de esfuerzo y de vida a llegar a esa posición. Tal cual. ¿Y qué tenemos ahí en Tragadero? Me da la sensación de que Tragadero es como que succiona cosas, así, te está tragando algo, pero te traga desde el relato de que nos encontramos con esa fantasía, esa magia, eso que tiene que ver un poco con toda esta historia tuya, que tiene que ver con los libros propios que has leído antes, y te transportaste quizás en esas historias, en esas épocas, y las trasladas ahora. Mira, porque son cuentos y relatos, ¿verdad? Son cuentos y relatos. O sea, la diferencia del cuento y el relato, hacemos básicamente, el cuento tiene un final dado, impactante, que la historia culmina de una forma u otra, alegre, triste, como fuera que uno le dé la resolución. Exacto, tiene un final. Tiene un final. El relato puede no tener un final, puede ser que la historia pues siga, digamos, puede continuar para otro libro. Bolaño, por ejemplo, Roberto Bolaño tiene muchas narrativas que relatos de historias interesantes, pero que uno termina de leer y dice, bueno, está bien, pero el personaje pudo seguir tomando un café, no sé, y no pasaba nada. Entonces hay de las dos cosas, y Tragadero es el nombre del cuento que abre el libro. Esto hice bien un homenaje, digamos, a los álbumes de rock, viste, que la canción que abría era la que le daba el nombre al álbum, o estaba ahí mezclada, y es ambientado en el río Tragadero, involucra al río y a un pescador. No voy a dar más spoilers del tema, obvio, así se lo lee. Porque está en la calle y hay que comprarlo. Exactamente, lo consiguen en Librería Contexto y también en mi fanpage, que es Marco Fernández Leyes en Facebook. Marco sin ese, claro, Marco Fernández Leyes. Y te decía, tiene la vinculación del río y el pescador.
Y el concepto de tragadero, porque me pareció, vengo del periodismo, tenía que tener un título gancho y bueno, tragadero. Un título policial me parece que buscaste también, tragadero, no sé, como una algo trama... que te genere un impacto, que rápidamente atraiga la atención. Cuanto menos palabras, ¿viste lo que nos decían en la fama? Cuanto menos palabras, mejor. Hay que economizar la palabra, estamos en época de economizar palabras también. Palabra, absolutamente. Y bueno, me parecía que resumía muy bien lo que pasaba dentro, lo que pasa dentro del libro, que es el género de fantástico y de ciencia ficción como hilos conductores de todo, digamos, como marcas principales. Pero también hay otras cosas, hay un par de relatos policiales, hay una especie de cuento largo, digamos, que es un policial. ¿Viste? Que yo no lo leí el libro, pero viste que dije algo de policial, tenía algo. Un cuento largo que es un policial, un thriller policial, digamos. Qué bueno. Y después hay otras que no diría que son visos autobiográficos, que son estos relatos, pero que sí tienen experiencias, que es lo que te decía, usé algunas experiencias que tenía para narrar historias que me parecían interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Recuerdo de rodillas raspadas, que es uno de estos, que es ambientado en el mundo real, digamos, o sea, cosas que ocurren a las personas. Hay otro de los cuentos que es de ciencia ficción, que es uno de los que a mí personalmente más me gusta, que se llama El viejo y el escocés, que está situado en un... Eso lo leí. ¿Lo leíste? Lo leí porque gustó, ¿no? me encantó. De hecho, no sé, yo estaba de viaje en ese momento que estábamos intercambiando mensajes, porque me había preguntado si lo había leído. Y sí, lo llevé de lectura, porque me pareció interesante, y fue uno de tus primeros cuentos, puesto en antologías, digamos, ¿no? Que tenía que ver también con una recopilación de otros autores, y eso es valedero. Calificó para la antología 2018 de la SADE, el Chaco, así que está ahí, está editado ahí, ahora también está en esta compilación. Es un futuro distópico, digamos que situado acá en la zona. No, por lo general uso lo local para generar también una especie de arraigo en las personas. Lo encontrás como una musa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Situarte en los espacios geográficos quizás que te traen cierta memoria emotiva, quizás. Quizás, y también porque ayudan a que el lector en ese punto se vea reflejado en ciertas cosas. O si no uso un espacio que es el nuestro propio de la ciudad o de la provincia o de la región, digamos, uso alguna referencia que sitúa. En el caso que necesite, hay otros casos en el que el cuento no tiene un anclaje, es totalmente fantasioso. Hay uno, por ejemplo, que no voy a contar de qué trata, que lo protagonizan hormigas. Claro. Entonces, obviamente, que una hormiga conoce el césped en el que vive, digamos. Nosotros no podemos saber qué pasa ahí por ahora. Qué bueno, y eso también me da para preguntarte, porque hiciste en 3 o 4 puntos de esta conversación, situaste, de hecho dijiste, mira, la tapa es como si fuese un disco de rock. Digo, la música también vino ahí, está como mezclada, ¿no? Digo, relatos, cuentos y la música, una fusión. Hay todo, digamos, creo que todo lo que hice en mi vida, desde las bandas hasta componer por mi cuenta, esto del periodismo y la literatura, todo queda como fusionado ahí. Lo que no me imagino es el pelo largo, es lo único. El resto puedo. Hay imágenes y videos, así que hay imágenes y videos. Si hay foto, hay video también. Sí, por supuesto, hay en alta definición encima, así que aunque no lo crean. Y la tapa realmente, a mí me encantó, es mi libro, pero la tapa está genial. Mi miedo era que la tapa no me gustase y nunca... ¿Quién hizo la tapa? Contame. Mira, la tapa, el arte de tapa, la imagen que ilustra... Porque es un arte, realmente. Están viendo en pantalla el arte de tapa, el arte lo hizo Carlos Zúñiga, un pintor muy reconocido. Artista plástico. Exactamente, artista plástico muy, muy reconocido. Es un amigo de hace años. Una persona a la que yo quiero muchísimo y que tuvo la deferencia de hacer esto, de aceptar la invitación desde el momento cero que me planteé el libro. Hablé con él y dije, mira, estoy por hacer un libro, no sé cuándo va a salir, pero yo quiero que vos ilustres la tapa. ¡Qué bueno! Y le llevé la idea, le dije que tenía que hacer algo Qué copado. que no anclase con ninguna referencia a un objeto, que la imagen fuese más bien tirando abstracta. Totalmente, que de hecho en la tapa es así, la imagen que estamos viendo de la tapa en este momento
está en la calle. Hay que salir a comprar hay que ese salir a libro, comprarlo. Ven, tal cual. Tiene un código binario por ahí dando vuelta, esta sensación de Qué que bueno. también como una telaraña y un pozo. Y bueno, y la tapa en sí la hizo Ahora, Cynthia Seidler. fíjate vos sin querer, cómo fuiste también poniendo en esa tapa esto que nos contaste en resumen, parte de tu vida, la ingeniería, los números, la matemática, el algoritmo en realidad que debe aparecer ahí en esa tapa dibujada. Tiene un condimento tuyo la tapa. Por supuesto, sí, no, por supuesto que sí. Y los cuentos tienen esta, si bien mi campo de conocimiento es otro, pero como interesado en la temática de la tecnología y de los avances tecnológicos y de las computadoras, de la inteligencia artificial, muchos de los cuentos están atravesados por esta temática. Muchas de estas historias están atravesados por estas cuestiones y cómo influyen en la vida actual o futura y las consecuencias que puede tener el desarrollo de tanto positivos como negativos de estas tecnologías, digamos. Me gusta, por lo general, cuando pienso en esos futuros y viendo la historia de la evolución, digamos que es difícil que una inteligencia que se desarrolle y considera muy superior a la que precedió valore la inteligencia anterior, digamos, por lo general no pasa, la aplasta y la subyuga y se apodera de ella y sí, en muchos casos la destruye. Lo hemos visto en ejemplos de civilizaciones entre sí que algunas tenían mayor poderío armamentístico o de conocimientos que aplastaron otras, pero también lo vemos en la naturaleza. Totalmente. Entonces me guío con esa lógica muchas veces de los peligros quizás a los que lleva el avance de la ciencia y hasta cuáles son los alcances, digamos. Quizás no de destrucción de la humanidad en sí, pero cómo puede llegar a quitarla del medio, del juego, digamos. Un placer. Por favor. Se nos acabó el tiempo en Conversaciones Diversas. Un placer. Gracias. Como el saludo de ahora. Un placer. Gracias. Gracias, Un Amelia. placer.